Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Gracias porque hoy creen que estos minutos les pueden hacer mejor su día. Gracias porque esto se hace por ustedes. Y si tienen un espacio más, no olviden comentar, que eso también lo agradecemos. En unos días estará arrancando la Copa del Mundo en Qatar, el primer mundial en Medio Oriente, después de los arrepentimientos de Joseph Blatter por la designación de un país que no tiene historia de fútbol para ser sede de un mundial y que obligó a cambiar el calendario del fútbol para poder jugarse en temperaturas medianamente cómodas, después de una década de visibilizar sus violaciones a los derechos humanos, después de 200.000 millones de dólares en inversión para construir un país para un mundial. Después de todo esto, se jugará el fútbol en medio del desierto y se va a coronar a un campeón del mundo cerca del final del año. Este Qatar era uno muy distinto al que se abrió al fútbol por primera vez hace 27 años. Era 1995 y una explosión social en Nigeria, acompañado de un brote de meningitis y cólera en ese país, originalmente designado para albergar el Mundial Sub-20, obliga a FIFA a cambiar de sede. México fue una de las opciones, Marruecos y Túnez se pusieron en campaña, pero FIFA designó a Qatar como reemplazo. El Mundial se hizo entre el 13 y el 28 de abril de 1995 con 16 selecciones que no incluyeron a la selección de Nigeria. Figuras como Morientes, Raúl, Sebastián Rosenthal, Amado Guevara, Paulo Wanchope, un equipo argentino que llegaba de perder el sudamericano que servía de clasificatorio ante Brasil en la final. Qatar entonces era un pequeño país desértico de 500.000 habitantes que descansaba en una de las reservas más grandes de gas natural en el mundo. Qatar era entonces dominada por el jeque califa bin Hamad Al Thani, de 63 años. La explotación de sus recursos naturales le estaban por convertir en una de las mayores economías del mundo. Esto lo supo reconocer el príncipe, el hijo del jeque, jefe supremo, y unos meses después, su hijo derrocaría al padre. El príncipe Hamad bin Khalifa Al Thani entró al poder en un golpe de estado en el que no se derramó sangre. La familia Al Thani ha dominado el ex protectorado británico desde el siglo XIX. Hoy día Qatar tiene un poco menos de 3 millones de habitantes, cada uno de ellos ocupado en tareas vinculadas, muchas de ellas a la explotación de recursos naturales o a la construcción. Solo 1 de cada 7 de estos habitantes de Qatar ha nacido en suelo catarí, pero con uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Este Qatar de hoy es el que será sede del Mundial con una visibilidad mucho mayor a la de hace 27 años. Gustavo Lombardi fue campeón del mundo en aquel Mundial Sub-20 con Argentina y hoy charla con nosotros. La historia de esa selección se ha contado con detalle en el documental Érase una vez en Qatar. De eso estaremos hablando también. De Qatar de entonces y lo que espera del Qatar de hoy, al que vuelve por primera vez Lombardi, al que iremos nosotros también por primera vez. Gustavo Lombardi, Qatar 27 años después, en Nos Ponemos las Pilas. Gustavo Lombardi, qué gusto volver a encontrarnos acá y volver a estar con vos en Nos Ponemos las Pilas. Qué placer. Fernando, ¿qué tal? Un placer para mí volver a encontrarnos en este lugar de lindas charlas. La presentación igual ya te la hice, pero lo reitero cuando nos vemos, o ahora que nos escuchamos, es que no creo que exista o existirán muy pocas cabezas que puedan transmitir la memoria de lo que fue algo de hace 27 años con la claridad verbal como vos. Bueno, muchísimas gracias. No sé, hay algo que me juega en contra, que es mi memoria. Y para este trabajo, la verdad que me hubiera gustado tener más, pero lo vamos a sacar adelante. Aparte, si hay algo, fíjate cómo es todo, ¿no? Cómo es la cabeza, por lo menos la mía. Yo tengo muy mala memoria para en temas fútbol en general. Ahora, ese Mundial de Qatar 95, tengo de los mejores recuerdos. Fue de los primeros en toda mi carrera profesional y es de lo que más me acuerdo. Se ve que me generó algo tan fuerte que eso sí quedó bien, bien marcado. ¿Es el sello de la emoción? Sí,
Sí, digamos, porque tal cual, yo creo que incluye muchas más cosas que lo futbolístico, incluye mucho más cosas de la satisfacción de haber sido campeón del mundo, aunque sea a nivel juvenil, jugar una final con Brasil para lo que significa para los argentinos y también para los brasileros. Nosotros veníamos del sudamericano de perder la final con Brasil, entonces también había un dejo de revancha. Digo, más allá de todo eso, fue un proceso tan lindo, fue un proceso que nos marcó tanto a todos los de que estuvimos en eso, en esa generación, por José Pekerman y su equipo, por la idea que él nos había inculcado, que va mucho más allá de lo futbolístico, y que lo pudimos trasladar a toda nuestra carrera, y te diría, yendo un poquito más allá de nuestra vida, de cómo ver la competencia, cómo se vive la competencia, ¿no? De que se puede competir, se puede intentar ser el mejor, se puede intentar ganarle al otro, pero siempre desde, desde las buenas armas, desde la ética, ¿no? Y un grupo maravilloso de chicos, porque era una situación así. Éramos chicos. Entonces, claro, ese Mundial de Qatar también me dispara y me lleva a mi adolescencia. Y claro, cuando uno ya está llegando a los 50, recordar hacia atrás le genera otras sensaciones también. Claro, la vejez, ya peinas canas. Y claro, viste, y los problemas y esas cositas que ya no podés hacer. Y bueno, uno mira hacia atrás con nostalgia también, con mucha alegría igual, pero no deja de dejar ahí un dejo de nostalgia. ¿Vos sabías a dónde ibas? Porque el Mundial, no sé en qué momento, pero el Mundial para el que ustedes clasifican en el Sudamericano, Sí, tendría que haberse jugado en Nigeria y claro. un brote de meningitis obliga a que el Mundial se traslade, casi por emergencia, a Qatar. ¿Vos Ujú. sabías de Qatar en ese momento? ¿Qué sabías No, del país? En un momento, en nada. 1995, habrá que recordar que si bien ya existía Internet, no era una opción amplia para todo el mundo, no existía con la facilidad con la que ahora se puede conectar uno. El grado de información pasaba por irse a meter a una biblioteca, encontrar un almanaque y buscar el país. Exacto, exacto. No, no, la verdad que no, es un país tan pequeñito, ¿no? Y tan lejos a nosotros, que no lo conocíamos, no sabíamos de su existencia. Yo creo que en ese momento nunca había escuchado el nombre de Qatar, o si lo había escuchado no sabía bien dónde estaba ubicado ni qué era. Y hace poco nos juntamos con los compañeros de esa época y recordábamos eso, y a ellos les pasaba lo mismo, porque una vez después de tanto tiempo empieza a cotejar recuerdos, si eran realmente así, porque uno los va distorsionando con el tiempo, ¿no? Los va exagerando, los va minimizando o va perdiendo partes de esos recuerdos, y a veces tiene una idea que no es. Entonces está bueno cotejar con los otros, y era así, nadie sabía muy bien qué era Qatar. Eh, Era una época donde la FIFA, especialmente en juveniles, donde la FIFA empezó a extender sus vínculos hacia África y hacia Oriente, ¿no? En cuanto a darle más lugar a los países de África y de Oriente, con una búsqueda también, ¿no? De apoyo y de votos. Entonces, a través de los juveniles, de los mundiales juveniles, empezó a dar esas sedes. Entonces fuimos hacia allí, ¿no? Hacia Qatar, hacia un país que no conocíamos, y en el cual cuando llegamos nos sorprendió porque era la otra cara de la moneda en cuanto a la vida, a lo que sabíamos de países. No habíamos estado en el 91 jugando un Mundial Sub-17 en Italia, habíamos pasado por Holanda, el que había viajado un poquito fuera de su país. Qatar era una película, era un país que habíamos visto en películas, pero nunca lo habíamos pisado. Hablando de películas, esta reunión entre los muchachos que ha contado Gustavo tiene que ver mucho, y si no todo, con la producción de un documental que cuenta la historia de esa selección argentina de Pekerman, que queda campeona del mundo sub-20 ante Brasil en 1995. Érase una vez en Qatar, con la dirección de Federico Rothstein e Ignacio Ceroy, una idea de Juan Pablo Sorín para construir o reconstruir aquella historia, y quizás también dimensionar el lugar a donde se va a escribir la historia de este próximo
mundial. Cuando ustedes se reúnen, Gustavo, en el predio de la AFA, calcularía yo, en el predio Sí. que la AFA tiene en Ezeiza, como comúnmente se le conoce, eh, ese es el lugar común, así lo llama. Esa selección sub-20 está rodeada de un montón de talento que ya tiene experiencia. Has dicho jugadores que han viajado, pero entre ustedes se preguntaban a dónde iban. Sí, claro, sí, sí. Yo te decía, ¿no? Que éramos chicos, era una época todavía donde los jugadores de 17, 18, 19 años todavía eran muy amateur en Argentina. Hoy vos ves los chicos de 17, 18, 19 años, la mayoría ya estaba jugando en primera división por la necesidad del fútbol argentino de todo el tiempo vender, entonces tener que adelantar temas. Entonces nosotros éramos muy pibes, teníamos una mirada del fútbol todavía muy amateur, porque además eran pocos los que habían jugado un par de partidos en primera. Yo creo que había jugado 3 o 4 partidos nada más en primera división. Juan Pizorín había jugado 15, 16, Biagini, y que ya estaba, que era el único que jugaba fuera del país, que ya estaba en el Atlético de Madrid, y después el resto nada, jugaban inferiores, y entonces éramos pibes que teníamos poco mundo, en el fútbol de primera división y que no habíamos viajado prácticamente a ningún lado, no habíamos salido de nuestro país o a lo sumo los países limítrofes. Y entonces Qatar era como ir, no sé, a otro planeta, digamos. Y no teníamos idea, porque como vos decías, si bien ya empezaba a existir Internet, no está hoy la posibilidad de entrar y en una cámara real y ver en 360 el país, ¿no? No teníamos idea de dónde íbamos. Ese mundial se juega en tres estadios que no serán utilizados para la Copa del Mundo ahora del mundial grande que se viene en un par de días. ¿Vos recordás llegar a la ciudad, llegar a Doha e instalarse? ¿Cómo era el país que Nosotros, veían? Porque ahora se ve, no sé si es el mismo lugar desde todos los ángulos posibles, pero es una metrópoli con rascacielos similares a los que uno puede encontrar en ciudades con muchísima mayor historia, vida e incluso historia de grandes eventos. sí, Qatar sí, tiene historia de grandes eventos, Doha puntualmente, pero nunca en el fútbol. no, no. Desde entonces. De todo, hoy ves la ciudad, yo no volví, en 27 años no volví a Qatar, ahora veo las imágenes y puede ser Moscú, puede ser Nueva York, o la parte central de los rascacielos, o cualquier ciudad, Kuala Lumpur, no sé, digamos. Y en ese momento yo tenía el recuerdo, lo corroboré, como te decía, con mis compañeros, y ahora que se hizo el documental, Juanpi recuperó imágenes que había muy pocas. Vos fíjate que solo una persona, creo que era una sola persona del plantel nuestro, que era el kinesiólogo en ese momento, tenía una camarita, esas camaritas VHS, y es el único que pudo captar algunas imágenes de nuestra intimidad. Y yo he visto ahora con el documental, en el tráiler, esas imágenes y nosotros diciendo un viaje desde el aeropuerto hasta el hotel y era todo desierto. Y era todo desierto, no había calles, no había prácticamente casas, esas casitas muy bajitas, casi hechas de arena y barro. Por eso yo te decía que las imágenes nuestras eran de las películas, esas películas que veíamos en nuestra adolescencia o niñez de Indiana Jones, cuando va por el desierto y se encuentra con esos pueblos perdidos. Bueno, Doha era eso. Mínimamente, nosotros encima estábamos en un hotel alejado, un poquito alejado, creo, o no era tan alejado, pero sí en ese momento, de lo que era el centro-centro, y no había absolutamente nada. Cuando al final del Mundial vamos a hacer unas producciones fotográficas para los medios que habían ido de Argentina con la Copa, fuimos a lo que hoy seguramente es el centro, y había 3 o 4 edificios que ni siquiera podrían tener el mote de rascacielos, ¿no? Y era eso, solamente eso. Y después el resto era desierto. Desierto, un centro histórico también muy de esas películas, de esas zonas, y nada más. Y nada más, era eso, ese era nuestro recuerdo, y ahora con las pocas imágenes que tenemos de esa época lo corroboramos que era así. Incluso la organización, ¿no? Como parte del tráiler del documental cuentan que en el mismo hotel había 7 delegaciones, o sea, ustedes Creo que convivían 11 en el que estamos nosotros,
11 delegaciones, nosotros compartíamos piso con Alemania, eso me lo acuerdo ahora por verlo en el tráiler, pero yo no me acordaba. Sí me acordaba que era un hotel que habían cerrado para el Mundial y había 11 de las, no me acuerdo cuántas delegaciones totales había, y estábamos como en un micromundo ahí, un microclima de que solamente vivíamos ahí. Aparte, Argentina tenía esa forma de concentración que era desde la primera división hasta las juveniles, prácticamente de no dejarnos salir a ningún lado. Entonces nosotros íbamos del hotel al entrenamiento, del entrenamiento al hotel, del hotel al partido y al hotel, y no salíamos de ahí. Había una pequeña pileta en el hotel que jamás pudimos utilizar hasta el final, hasta el último día, que nos dejaron meternos en la pileta, digamos, era todo muy, muy estricto. Entonces, teníamos una imagen un poquito acotada de la situación, ¿no? De lo que era, que tampoco había mucho para observar tampoco. Antes de recuperar, digamos, las imágenes que a partir del tráiler tu memoria ha encontrado de nuevo, imagino que entonces preguntarte sobre Qatar 95 hace un par de semanas habría significado pintarte una escena con un camello y beduinos y una tienda de campaña en medio del desierto, de verdad. Y más o menos, más o menos. Aparte, lo que te decía antes, ¿no? Uno va distorsionando sus recuerdos, ¿no? Inconscientemente los va adaptando, los va a veces exagerando, ¿no? Pero creo que en este caso, en ese Qatar de hace 27 años atrás, no hubiéramos exagerado tanto si te decía eso, ¿no? De muchos camellos. Es más, cuando ese último día antes de irnos de Qatar, que fuimos a hacer esa producción a lo que sería el epicentro de Doha, vimos donde ahora están los rascacielos. Bueno, acá voy a apelar tal vez a mi exageración como recuerdo, pero yo creo que era así. Donde ahora está lleno de rascacielos, había una pista como si fuera un hipódromo, pero donde corrían camellos. Y nosotros observamos una carrera de camellos. Es más, nos subimos a alguno. Me acuerdo que estaban los árbitros también allí y que se habían subido a los camellos. Digamos, lo que era así, ¿no? Era, o las casitas esas muy, muy bajitas, pequeñas casas de donde, no sé, había 10, 15 pequeños casas con toldos y algunas construcciones un poquito más evolucionadas, pero después kilómetros de desierto y después otras 10, 15 casitas. Y después el centro, lo que era el centro, que no había un centro tipo metrópolis, sino un centro histórico donde había estos famosos mercados y callejuelas, ¿no? Donde Harrison Ford, y vuelvo sobre esto porque es la imagen que yo tengo de Qatar del 95, se escapaba, ¿no? Entre puestos de especias y ¿no? de esas cosas típicas que se venden en Medio Oriente, y era eso el centro, ¿no? También, era ese tipo de centro, ¿no? El de rascacielos. Entonces, la verdad que nosotros vivíamos, era toda una película para nosotros. Una película que para ustedes en ese 95 termina ganándole a Brasil por 2-0 después de haber pasado a España en semifinales, una España que tenía a Michel Salgado, a Fernando Moriente, a Raúl, quiero acordarme el nombre del arquero. Voy a tener que... José Echeverría estaba también, que jugaba en el Bilbao. José Echeverría, Javier López Vallejo, era López Vallejo, el arquero que estuvo en la Real, en el Rayo Vallecano por un buen tiempo. Era un mundial lleno de grandes figuras. Japón tenía a Hidetoshi Nakata, jugaba en el equipo japonés. En fin, no era cualquier cosa llegar a ganar ese título. Mira, dos cosas, o tres. Nos costó mucho la fase de grupos. El primer partido perdimos con un Portugal también, donde jugaba Dani, Nuno Gómez, digamos, un Portugal que era muy fuerte en ese momento. Perdimos el primer partido, ganamos con lo justo a Holanda 1-0 en el segundo. Teníamos que ganar por una diferencia contra Honduras en el tercer partido. No habíamos jugado bien. Y a veces pasa eso, ¿no? Donde uno le cuesta superar la fase de grupos, y como que uno siente que tiene una oportunidad más, ¿no? Que el destino le dio una oportunidad más, que estuvimos a punto de irnos rápidamente y que el destino le da una oportunidad más y que hay que aprovecharla.
Y eso fue lo que hicimos en ese Mundial. Recuerdo que después de ese tercer partido donde clasificamos con mucha angustia a la siguiente fase, nos juntamos todos en una habitación, los jugadores, y hablamos de esto, ¿no? De que no estábamos bien, que teníamos una nueva oportunidad, que, bueno, la típica arenga de vestuario de fútbol, ¿no? Donde las cosas no vienen bien y hay que cambiarlas, y eso potencia, ¿no? Potencia la cabeza, potencia la fortaleza, potencia todo. Y eso nos disparó, fue otra segunda etapa. Lo segundo que te quería decir, nosotros no teníamos información prácticamente de los rivales, salvo de los sudamericanos, a los demás no teníamos, teníamos información de lo que uno podía leer o de lo que José Peckerman y su cuerpo técnico podía leer, pero ver videos, eso en esa época era imposible, menos de juveniles. Entonces no sabíamos muy bien qué se veía. Sabíamos que Camerún, creo que era Camerún, que fue el partido de cuartos de final, era el campeón de África, creo, pero era una potencia, porque además en juveniles la fortaleza física de los africanos siempre es un factor determinante. Sabíamos que España también creo que era la campeona de Europa y con esta generación tan fuerte. Sabíamos que eran partidos dificilísimos, pero bueno, no teníamos tanta información tampoco de nuestros rivales. Portugal era la campeona de Europa de aquella Mira, época, que les toca en el grupo que estaban con Honduras, que gana el eliminatorio de CONCACAF, y la selección de Holanda. Luego me pongo a ver nada más, te digo los nombres de los Kiki Musampa estaba claro, en la selección de Holanda, la Camerún, selección de Camerún con Pierre Womé, muchos. que jugó en Osasuna, con Jeremy, que jugó en el Real Madrid, en fin, mucho jugador que sale después de ahí a crear una carrera. O sea, que calidad ese Mundial Sub-20 tenía, y creo que todos tienen. Yo creo que, no sé, ahora subestimamos la posibilidad de ver el talento del futuro por tanto fútbol alrededor y la posibilidad de ver Claro. tantas cosas, que de repente los mundiales sub-20 los dejas tirados o los dejan tirados a un costado, cuando es una enorme oportunidad de ver el fútbol de mañana en un solo lugar. 2-0 le ganan a Brasil y regresan a la Argentina en condición de ídolos, ¿no? Porque al final de cuentas Sí. Argentina no había ganado nada en sub-20 desde el título de Maradona en el 79. Claro, claro, claro. Y veníamos de una historia también a eso, a esa cantidad de años sin ganar un título juvenil. eh, Se había sumado una página bastante oscura del juvenil argentino, porque en el año 91, el sub-20, termina a las trompadas y en un escándalo su participación en el Mundial de Portugal. Argentina es suspendida, no puede jugar el Mundial del 93. Entonces también venía con ese aura un tanto negativo todo lo que era juveniles en Argentina. Y nos fuimos de aquí con, eh, creo que nadie se acercó a Ezeiza a sacarnos una foto desde los medios, porque bueno, tampoco había jugado Argentina el sudamericano, pero había sido en enero en Bolivia, entonces las vacaciones, y bueno, había sido un torneo más casi de verano, entonces nos fuimos para el Mundial sin mucha repercusión. Y no sé por qué esa selección, me cuentan mis familiares y mis amigos acá en la Argentina, que empezó a crecer en los primeros partidos, en los jóvenes, en los colegios. No sé por qué esa selección empezó a generar algo en la Argentina durante el Mundial, y la gente se empezó a enganchar de ver esos partidos del juvenil otra vez. Y bueno, y claro, y cuando empezó a avanzar y se le ganó a Camerún y después a España y una nueva final con Brasil, bueno, ya rápidamente la gente estaba toda abocada a ver esos partidos que eran, no sé, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana. En la Argentina los chicos empezaron a faltar al colegio para ver las semifinales y la final, y cuando, bueno, se logra el título después de tanto tiempo, la verdad que fue
Fue tremendo y nosotros tardamos mucho en volver, porque estuvimos 1 o 2 días ahí en Qatar, después hicimos escala en Ámsterdam, después tuvimos que hacer una escala en Brasil, lógica, pero que hubo un problema con el avión, entonces se retrasó creo que 6, 8 horas. Bueno, hasta que llegamos acá en la Argentina, Estaba arrancando había la pasado mucho eliminatoria del tiempo. siguiente mundial. Sí, prácticamente, prácticamente. Y lo que nosotros tampoco hablábamos mucho con nuestra familia, compramos las tarjetas en Qatar para hablar 10 minutos, entonces tampoco teníamos mucha noción en ese momento de lo que se estaba viviendo acá con nosotros. Nosotros no creíamos que tenía tanta repercusión la selección. Y cuando tuvimos ese parate, creo que fue en San Pablo, habían llegado los periódicos al aeropuerto de Argentina y ahí empezamos a vernos a nosotros en la tapa de los diarios, por lo menos en la tapa de los diarios deportivos, los suplementos deportivos, y no lo podíamos creer, ¿no? Porque no creíamos que teníamos ese lugar, que ese mundial se había ganado ese espacio en los medios. Entonces ahí ya nos empezamos a sorprender y cuando llegamos, si bien dicen que nos estuvieron esperando, claro, como 10 horas y mucha gente se fue de Ezeiza, dice que había muchísima gente esperándonos, no como se espera la selección mayor, pero había muchísima gente. Destacaste en el arranque cómo los valores que esa selección argentina logró llevar a la cancha, instalados obviamente por la práctica diaria y la guía de un técnico como José Pekerman. ¿Recordarías una charla de Pekerman en la previa de esa final? ¿Qué les pudo haber dicho? Sí, 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 lo recuerdo. Eso lo tengo grabado, creo que como todos nuestros compañeros. Se recupera en el documental, pero José era de pocas palabras. José era un entrenador que tampoco era conocido en la Argentina, era un típico entrenador de divisiones inferiores de la Argentina, de la Escuela de Argentinos Juniors, que es una de las más importantes de Argentina en cuanto a juveniles, de sacar, bueno, ni hablar desde Maradona hasta Riquelme, bueno, y tantos otros, Redondo, que salieron todos de esa cantera de Argentinos Juniors, pero no era una persona muy conocida por el mundo del fútbol. Y una persona muy educada, de bajo perfil, hasta introvertida, diría, en ese momento. Pero claro, esa gente que con pocas palabras te llega. Esa gente que con miradas, con actitudes, transmite mucho más que un entrenador que está 1 hora hablando adelante de sus dirigidos. Y en esa final en particular, trajo algo que no había traído nunca en todo nuestro proceso con él, de 1 año o más. Trajo una foto, habló muy poco, habló seguramente del partido de Brasil, aparte ya los conocíamos, ahí sí era un partido que sabíamos que nos enfrentábamos, pero después trajo una foto del final de una carrera de caballos. Un primer plano de ese último centímetro cuando una carrera de caballos llega, ¿no? El famoso por una cabeza, bueno, ese era por un hocico, era un caballo ganándole al segundo por un par de centímetros. Y él dijo, esta es la diferencia entre el primero y el segundo, pero del segundo nadie se acuerda. Entonces fue una imagen y unas pocas palabras tan fuerte de entender que habíamos llegado hasta ahí y que seguramente la diferencia entre Brasil y nosotros en esa final iba a ser mínima, porque lo fue. Ahora, del que ganaba, todos iban a acordar, por más que sea mínima la diferencia, y del segundo, pocos. Entonces, la verdad que eso nos llevó muy, muy, muy profundo y fue un hallazgo para él, porque capaz fue un recurso que él no había utilizado nunca en todo el proceso. ¿Qué esperas ver ahora que volvés a Qatar? ¿Buscás alguna Eh, imagen de aquello que viste antes? no, ya Quisiera, sé que no. Ya sé que no voy a encontrar nada, aunque tengo un desafío personal y creo que no vamos a hacer muchos los que volvamos allí. Yo sé que Juan Pizorín también va a trabajar y creo que ningún otro de nuestros compañeros va a poder ir. Ojalá que sí. Pero tengo el desafío personal y se lo voy a trasladar a Juanpi, de tratar de buscar esos lugares, esos pocos lugares. Tratar de buscar el hotel donde nosotros estuvimos concentrados, tratar de buscar esa casa de comidas rápidas que estaba enfrente del hotel, que era el único lugar de esparcimiento que teníamos, que fue donde festejamos nuestro campeonato mundial. Llevamos la copa y nos comimos una hamburguesa, una pizza, solos en ese lugar, perdido, porque no había nada, yo creo que lo que me imagino es que ese lugar va a estar
invadido por la modernidad, invadido por los rascacielos. Realmente no sé si existen todavía esos lugares, no sé si existe ese hotel como estaba en ese momento, o si fue remodelado, o si fue tirado abajo, pero tengo el desafío de ir a buscar los lugares, el estadio, que también sé que fue remodelado, pero tratar de encontrar esos pequeños lugares donde estuvimos, en esa masa y en esa modernidad que hoy que es Doha y que no lo era en su momento. Ahora que vas en tareas de comunicador deportivo, periodista de una cadena importante en la Argentina, vos quizás también mejor que nadie por tu capacidad para poder llevar a las palabras la interpretación que es de un momento. Uno a la distancia, lejos de la Argentina, solo puede ver lo que llega desde bueno, que llega muchas cosas, pero los comerciales, los comentarios de periodistas, las campañas que se montan alrededor de la selección argentina. ¿Cómo dimensionás el nivel de expectación que en Argentina viven ahora? La típica manija que se está dando la Argentina de cara al Mundial. ¿Cómo Bueno, se vos describe? viviste acá en Argentina y sabés cómo se vive el fútbol. Digamos. Es No, que no yo hay lo vi en nadie el seguidor. 2002, por ejemplo, y Claro, recuerdo lo que pasó en el 2002. El flaco Simón termina relatando un partido para DirecTV y lo termina con una frase fantástica, diciendo, cuando pierde Argentina contra Suecia la posibilidad de poder entrar a octavos de final, el flaco Simón suena el silbato final, el mejor, el número uno, el top en esta profesión. Dice, nunca tanta expectativa, nunca tanta decepción. claro, Es que la claro, Argentina de porque aquel entonces, vos te acordás también de aquello, era todo tenía que ver con madrugar y ver a la selección argentina quedar campeona del mundo prácticamente. porque esa selección sí que llegó con una expectativa de ser campeón del mundo, digamos. ¿Qué pasó? En general nos pasa siempre a nosotros los argentinos, siempre creemos que podemos ser campeones del mundo, aún sin llegar de la mejor manera, pero esa con Bielsa como entrenador, después de haber hecho unas eliminatorias argentinas donde arrasó a Argentina y se clasificó con mucho tiempo de anticipación, algo que no pasaba habitualmente. Eh, Argentina es eso, Argentina es la exageración en cuanto a todo, pero en cuanto al fútbol principalmente. Toda la expectativa, esto de los mejores del mundo, los grandes candidatos, y cuando se pierde, porque en general se pierde, todo es en la misma proporción, pero al revés. ¿No? Y es la desolación, y son las tapas negras de los diarios, y es el luto, y es la decepción de un país como ninguna otra cosa, digamos. Argentina, por suerte, salvo Malvinas, no ha vivido en estos últimos siglos grandes guerras, entonces no tenemos esa sensación de devastación que han tenido lamentablemente otros pueblos. Y Argentina lo vive, yo me imagino que es algo similar por el fútbol. Ni las grandes crisis económicas generan, creo, tanta decepción y tanta amargura y tantas caras largas y tantas lágrimas como el fútbol. Digamos, yo he sido un crítico de esa situación muchas veces, ¿no? Y cuando he podido lo he manifestado, ¿no? Nuestra exageración para vivir el fútbol. Pero bueno, somos así, lo vivimos de esa manera, y este Mundial de vuelta generó eso. Porque, y muy rápidamente, porque después del 2018, que Argentina parecía una selección que tenía que empezar de cero, porque la verdad que el 2018 fue el final de un proceso extremadamente malo en cuanto a la dirigencia, en cuanto a Turbulento. la relación, claro, la relación de los hinchas con los jugadores. No había un presidente claro de la AFA en ese momento. Bueno, había pasado 2 o 3 entrenadores para llegar al 2018. Bueno, parecía que después del 2018 iba a llevar muchísimo tiempo para recuperar. Y rápidamente, ya en el 2019, la selección argentina cambia algunos jugadores, hace una muy buena Copa América, pierde con Brasil en un partido polémico y donde Argentina estuvo a la altura, y ya de vuelta la selección argentina se pone de pie, ¿no? Rápidamente, y después sale campeón de la Copa América, y hay como un resurgir, y hay como una suerte de redención sobre Messi, ¿no? Bueno, finalmente le ganó algo Messi con la selección argentina, y ahora Messi de vuelta,
o creo que por primera vez para todos los argentinos, es el mejor jugador del mundo, que algo que increíblemente no pasaba antes, ¿no? Porque la mitad de los argentinos, por decir algo, veía que Messi era el mejor del mundo en el Barcelona, pero no en la selección argentina, y en la selección argentina la pasaba mal, y en estos últimos años fue al revés, veías a Messi feliz en la selección argentina y mal en ese Barcelona que se termina yendo, y los nuevos jugadores que aparecieron, no se sabe bien desde dónde, una nueva generación de jugadores que le dieron una fuerza y otra vez un ímpetu a la selección argentina, del Dibu Martínez, que aquí en Argentina no se conocía, Cuti Romero, que se fue casi siendo un desconocido de la Argentina, De Paul, Paredes, ¿no? Empiezan a Lautaro Martínez. Entonces, rápidamente aparece una nueva generación con Di María, con Messi, los que habían quedado, y otra vez es la sensación esta que vos marcabas, ¿no? Desde la publicidad, desde los medios de comunicación, desde la gente en la calle, que lo único que se habla es del Mundial, y otra vez una selección argentina que creemos que puede llegar a ser candidata. Argentina tiene esta curiosa, bueno, que la tienen pocos nada más, solo aquellos que lo han podido hacer, no solo aquellos que lo han ganado. Insisto, de los candidatos de esta Copa del Mundo es muy difícil salir de aquellos que ya la han levantado, porque para ganarla se necesita saber de qué se trata. Y todos los demás tienen que superar el desconocimiento hacia el gran escenario para poder llegar ahí. Los que ya saben cómo hacerlo porque nacieron con esa cultura, se les hace más fácil ser candidatos para este mundial. Pero la Argentina ha sabido reconocer en equipos que únicamente, ya con el diario de lunes, sabe ver que no eran lo que pensabas que eran, candidatos a un mundial. Ha visto en equipo de Sampaoli un candidato al mundial. Con ese equipo de Sampaoli, de nuevo, con el diario de lunes bajo el brazo, ves que era un reflejo de la inseguridad de su propio técnico. En el 2014 no reconoce tanto a un candidato y sin embargo llegan a la final. El 2010 había un aura, hasta misticismo, porque lo dirigía Maradona, y esa selección argentina tenía futbolísticamente muchísimos vacíos, ¿no? Y sin embargo, pues, se creía que podía llegar lejos. ¿Cuánto hay de realidad? A ver, que no se va a ver hasta que se juegue el primer partido, pero ¿cuánto hay de verdadero sustento futbolístico detrás de esta ilusión? Mira, yo creo que, no quiero decir por primera vez, o por lo menos podría decir pocas veces, Argentina llega. ¿Por qué llega candidata? ¿Por qué creemos nosotros que puede llegar a ser candidata? Aunque he escuchado futbolistas, entrenadores y periodistas de otros países que también creen que puede llegar a ser Argentina una de las candidatas. Entonces, no solo es nuestra mirada poco objetiva o parcial desde aquí. Y te decía, en general, cuando Argentina llega a los mundiales como candidato, se basa en la calidad futbolística de sus jugadores, ¿no? En las grandes figuras que tiene Argentina, que juegan los principales equipos del mundo y que son figuras en esos lugares, ¿no? Desde Maradona en su momento, pero desde Higuaín, goleador del Real Madrid o del Napoli, o Verón jugando en el Manchester United, bueno, y así puedo seguir. Esta selección argentina, yo creo que su principal valor es su fortaleza mental, es su fortaleza anímica, por ese título que consiguen en la última Copa América, se libera de una carga que no la dejaba avanzar, que no la dejaba demostrar toda su calidad futbolística, porque era una carga muy pesada que empastaba todo el engranaje. Entonces yo veo una selección argentina liberada de ciertas responsabilidades, porque ese título, obviamente una Copa América no tiene el mismo valor que una Copa del Mundo, pero para la selección argentina y para algunos jugadores, especialmente para Messi, los ha liberado de eso, de tener que ganar algo, y justamente en el Mundial, y se ha formado un grupo allí, ¿no? Con los nuevos que han llegado, se han adaptado de la mejor manera a los más grandes, le han dado a esos veteranos algo que les faltaba a ellos, un cierto desparpajo, ¿no? Que tiene De Paul, que tiene el Papu Gómez, que tiene ¿no? Esos jugadores. Le ha dado calidad en estos jugadores que yo te montaba. Tiene un gran arquero como es el Dibu Martínez, el Cuti Romero como defensor, pero principalmente yo veo una selección argentina confiada.
que sí, que sabe que tiene jugadores buenos, pero hoy no están en los mejores lugares. No son las grandes figuras que tenía antes. Hablando, Gustavo, pensaba, y perdón que te interrumpa, pero es que se me viene a la cabeza una idea que no sé si la compartís, pero es que ni Messi es el mejor de su equipo. Claro. Messi se tuvo que ir a una liga que está en un segundo escalón, lógicamente, detrás de la inglesa pero no italiana. carga con todo el peso de su equipo. Para eso está Neymar, para eso puede agarrarlo Mbappé en algún momento. Messi no tiene que cargar con el peso que alguna vez Messi cargó en un Barcelona con mejores jugadores que el Paris Saint-Germain. Y quizá con Messi en mejor momento también. Claro, Messi, creo, entendiendo el fútbol como nunca, mermado físicamente, porque claro, ya está en el final de su carrera, ha podido adaptarse, adaptar su fútbol y toda su genialidad a los años que tiene, pero yo creo que lo ha hecho un jugador mucho más completo. Él sabe que necesita más de sus compañeros, entonces se ha generado una dinámica donde Messi necesita más de sus compañeros necesitan de Messi. Entonces hay una complementación de Messi con el equipo que nunca se había dado, no hay una dependencia total de Messi. Y esto que vos marcás, Messi no cree tampoco, y nadie cree, que Messi llega como el mejor jugador del mundo y con la responsabilidad de llevarse la copa. Entonces, para la personalidad de Messi, me parece que es una situación más cómoda para él, no tener la obligación. Messi todavía tiene la capacidad de llevar a Argentina a ser campeón del mundo. Yo creo que todavía la tiene, esa capacidad, pero desde un plano de costado, no desde una situación central. Y para mí eso puede llegar a sacar lo mejor de Messi. Entonces, todos estos factores nos hacen creer aquí en Argentina que puede llegar a ser Argentina una candidata. Ahora, por otro lado, te digo, yo creo que van a ser todos los partidos difíciles para la selección argentina y para todos. Yo creo que de acá en más los mundiales cada vez van a ser más difíciles, porque las selecciones que antes eran accesibles, entre comillas, ya no lo son. Ya no lo son. Lógicamente hay una diferencia entre las grandes potencias y otros. Pero hoy creo que todo se va achicando, ¿no? La capacidad y el crecimiento de otras ligas y de otros continentes se va achicando. Yo creo que a Argentina le va a costar todos los partidos, pero aún así llega como una de las candidatas. Si no hay partido cómodo ya en las Copas del Mundo. Yo y creo uno ve que los rivales para y uno... nadie. Sí, antes quizás por el desconocimiento se podía decir algún equipo sobre otro puede ser más fácil en el trayecto, pero ahora, habiendo visto las 32 selecciones jugar por lo menos 2 o 3 partidos, te das cuenta que cada una tiene una virtud que puede complicar a cualquiera. No digo claro, que todas le pueden ganar a todas, pero hay una virtud de una que va a complicar a 31 selecciones si se cruzan. No, uno ve en selecciones que antes, no sé, en Australia o en Corea, y todos tienen algunos jugadores que juegan en las principales ligas, ¿no? O en su momento Islandia, en el Mundial anterior, y los jugadores tienen roce ya de primerísimo nivel, desde lo individual. Tal vez no tienen la historia sus selecciones, pero los jugadores ya y los entrenadores tienen una capacidad de conocimiento y desde lo táctico, desde lo físico. Entonces se ha emparejado todo, por eso va a ser cada vez más difícil. Gustavo Lombardi, es muy fácil hablar de fútbol con vos. Gracias por meterte a bucear en la memoria para recordar lo que fue Qatar cuando lo conociste en el 95 y por llevarnos adelante también para conocer qué podemos esperar de este Mundial. Entender qué se trata también, de qué se trata esta expectativa que se ha creado alrededor de la selección argentina, aunque muchos ya la pueden interpretar y conocer, pero es mejor viniendo de alguien que sabe expresarlo tan bien como vos. De verdad que muy agradecido, con muchas ganas de verte por allá. Sí, nos vamos a encontrar, Fernando, nos vamos a sentar y a charlar. ¿Hay buen café en Qatar? ¿Había buen café en Doha cuando vos ibas? Había bueno. Yo creo que también debe haber buen té, ¿no? Me imagino a tomar un tecito allí. Te lo dejo el té. Yo café, a mí con café me tiene feliz. Vamos con café, entonces yo en eso soy abierto, desde el mate al café, al té, estaremos allí, nos daremos un abrazo y me encanta hablar de fútbol con vos porque hablamos de fútbol, pero el fútbol nos lleva a otros lugares, ¿no? Y a otras capas que tiene este deporte y que están buenas recorrerlas y contarlas. Así que un placer volver a encontrarnos en estas charlas. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá y por haber sido parte de este episodio de Nos Ponemos las Pilas, el próximo desde el Mundial de Qatar. Sí, desde el Mundial 2022, uno que parecía tan lejano y que lo tenemos ahí nomás.